Déjeme saludar mientras esperamos al abogado César Gutiérrez Priego, a dos maestros, cerca de 100 años juntos en esta mesa de seguridad de experiencia en el periodismo. El maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo mexicano, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y un libro de referencia sobre el affair Cassés, el caso Cassés Vallarta, la indignante invención de culpables en México, flamante Premio Nacional de Periodismo, orgullosos de que forme parte de esta mesa el querido Pepe Reveles. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Vicente, con el gusto de saludarte como todos los martes. Estamos listos aquí para cualquiera de los temas que hemos pensado que se pueden abordar el día de hoy. Y Claro saludo que a sí. Paco Cruz, mi compañero del Liceo César Gutiérrez Pliego. Claro que sí, ya llegó el maestro Paco Cruz, 47 años de periodismo, ya sabe que autor de una gran lista de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, La Guerra que nos ocultan, solo por mencionar algunos, y bueno, orgullosamente también parte de esta familia. Mi querido Paco, nuevamente buenos días, gracias por regresar. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote, Pepe, un abrazote y César, sé que viene en camino, así que aquí lo esperamos, un abrazote también. Aquí estamos, Vicente, con Pepe mientras, para empezar. Claro que sí, Pepe, no hemos escuchado tus opiniones, tus comentarios en torno al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y todo esto que ha venido después del asesinato, antes y después del asesinato, para decirlo claro, Pepe. Sí, obviamente se trata de un acontecimiento trágico que sí, le duele, le pega al actual gobierno, porque no solo ocurrió en un sitio donde aparentemente el autor podría ser el Cártel Jalisco Nueva Generación, porque este alcalde se empeñó en decir públicamente, incluso regañó a las mujeres y a las esposas y a las hermanas de los jóvenes que andan en malos pasos, los acusó de alcahuetas, diciendo que los encubrían y que no los regañaban, no los volvían al buen camino y los dejaban andar con los narcos. De pronto se desaparecían y al rato regresaban escondiendo las pistolas porque habían matado a unas personas en algún otro lugar. Eso les dijo en un video que está circulando, como está circulando también otro video en donde el propio Carlos Alberto menciona que todo se pudrió, todo comenzó a podrirse en Michoacán desde que empezó el gobierno de Felipe Calderón, porque llegó a inaugurar ahí su guerra contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, y militarizó al país. Y desde entonces, para él, el resultado de esa fallida guerra no fue el esperado ni el que anunció el gobierno de Calderón, sino que las cosas empeoraron. Entonces es un hombre que le gustaba hablar, que le gustaba decir las cosas de manera abierta, y eso lo expuso también ante la opinión y ante los grupos delincuenciales. Él había avisado un par de semanas antes que le habían retirado elementos de la Guardia Nacional, y pidió que no se los retiraran porque era el escudo que él tenía para cuidarse del narco y de la delincuencia organizada en esta zona tan complicada, tan violenta de nuestro país, que es Michoacán y particularmente Uruapan, ¿no? Entonces, después el gobierno federal explicó que hubo un cambio de elementos, que se fueron unos, pero iban a llegar otros,
y eso quedó así como en el aire, en el sentido de si tenía o no tenía a los guardias en su momento, en el momento de la agresión, porque parece que no hubo quien lo protegiera de un ataque pues en plena vía pública, en pleno festejo de Día de Muertos, delante de su familia y delante de toda la población. Entonces, creo que por el solo hecho de que haya ocurrido es doloroso, es trágico y es algo que significa una preocupación para el gobierno, pero más porque, como ya escuchamos por ahí a Francisco hace rato, el, el, la repercusión elevada al cubo por parte de la oposición, que aprovechó esta circunstancia trágica para denostar a la Cuarta Transformación. Están haciendo manifestaciones, incluso como se mencionaba hace un momento, en Chetumal, que qué tiene que ver con Michoacán, nada absolutamente. El chiste es atacar, el chiste es denostar el tema, el propósito es decir cómo la Cuarta Transformación no es capaz de proteger a gente incluso cercana a ellos, ¿no? Y recordando algunos hasta el caso Colosio, que es una desmesura en función de que estamos hablando de un alcalde, allá estábamos hablando en 94 de un candidato a la presidencia de la República. Entonces, no abona para el clima de, de percepción de la ciudadanía y bueno, es muy lamentable, pero no va a cambiar la estrategia, ya lo dijo la presidenta, porque no fue por cuestión de falla de estrategia, sino porque simplemente la la delincuencia organizada en el lugar retó al gobierno, vamos a decirlo de esa manera, lo confrontó y dijo, bueno, pues aquí ya en este pequeño hueco que se abre en la inseguridad, pues lo vamos a aprovechar y vamos a mandarlo matar. Y lo mató un jovencito de 17, 18 años, que por cierto, otros dos fueron capturados, obviamente obedecieron a órdenes y fueron pagados porque estos jóvenes no tendrían nada personal contra el alcalde, pero pues operaron el crimen en nombre de quienes lo dieron las órdenes para ejecutarlo. No sé si vieron, ayer creo que fue Alito, hoy creo que regresó ahí con Carlos Alarraqui, pero la imagen es por demás grotesca. Ya vimos hace rato a Vicente Fox con un sombrero ahí todo doblado, opaco, dirigiéndose en cámara y bueno, no sé si Ceci tenga la imagen de Alito Moreno que le mandé de ayer en Atypical TV para que vean que se están colgando y van con todo y sin escrúpulos. A ver si esa, ve nada más, Paco. Dime tú si eso no es grilla, politiquería y lo que le sigue. Un sombrero manchado con pintura roja para generar la percepción de que es un sombrero manchado con sangre. Igual o peor, no, peor, que Ricardo Salinas Pliego que se pone un sombrero en su discurso a los empleados de Electra o de Vicente Fox que saca de la basura por ahí un sombrero para su video. Es alucinante lo que estamos viendo y hoy la presidenta presenta un plan para Michoacán. Veo a María Elena Morera, la amiga de García Luna, muy interesada en el plan Michoacán. Dice, después de ayer repartir culpas, ahora presenta el plan Michoacán, como diciendo ya reculó, ya se dio cuenta con una evaluación de los daños en redes sociales, en fin. Si lo hace porque lo hace, si no lo hace porque no lo hace, diría el clásico del Estado de México, ningún chile les embona.
en referencia a las palabras en algún momento de Enrique Peña Nieto, Paco? Vicente, Pepe, mira, es que cada uno de ellos a su manera, incluida María Elena Morera, recuerda que María Elena Morera, perdón, Genaro García Luna fue especialista en seducir a algunas personas y una de ellas fue María Elena Morera. Sí, ¿para qué? Para que le maquillaran cifras sobre asesinatos, secuestros, sobre toda la criminalidad federal en México. Sí, la otra fue Isabel Miranda de Gualas, recuerda, las utilizó para eso Calderón, las utilizó para eso Genaro García Luna. Marilena Morera incluso, Genaro García Luna protegió al hijo de Marilena Morera, lo llevó a trabajar con él a la Secretaría de Seguridad Pública y Marilena Morera fue hecha madrina de los agentes de los elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, nada más para tener una idea de lo que representan personajes como Marilena Morera y los otros tipos. Yo mira, es que son lunáticos. Alito ya no sabe por dónde verdaderamente se ha tardado la comisión, la sección instructora de la Cámara de Diputados, pero está desesperado. Lo mismo que el vaquero Montaperros o vaquerito Montaperros de Ricardo Benjamín Salinas Pliego y de Fox, pues ya es un tipo senil, ¿no? Todos están tratando de agarrar una bandera política, desesperados porque ahora, mira, ayer de pronto se subieron una cresta y hoy esa cresta se les está bajando y saben que se les puede morir rapidísimo, pero yo te voy a decir, ¿por qué? Vamos a salir un poquito de por qué Michoacán, ¿sí? ¿Por qué Uruapan está ahí? Y Carlos Manso lo eleva. Ya yo dije lo que pienso de la muerte de Carlos Manso y de cómo él se fue solito, se fue poniendo como kamikaze, se fue haciendo un kamikaze, pero ¿qué tiene Michoacán? ¿Sí? ¿Qué tiene Michoacán que no tengan otros estados? ¿Por qué de pronto se volvió tan violento? Bueno, no es de pronto. En el sexenio de Calderón se controló mucho la violencia en Michoacán porque querían hacer a Luisa María Calderón Hinojosa, la querían hacer gobernadora. No pudieron. Controlaron la violencia. Cuando se va Felipe, estalla la violencia, pero tiene un sentido. Porque yo recuerdo mucho, y fíjate, voy a citar documentos de la Coordinación General de Minería y la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales. ¿Qué encontró? Esa dependencia que prácticamente controlaba las cuestiones mineras. Bueno, te voy a leer una parte de lo que decían. Se localiza una franja gigante de oro que tapiza Baja California, Norte lo citan ellos, a todo lo largo y a lo ancho, la mitad de Sonora, tu estado, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y un corredor que nace en Jalisco y envuelve a Guanajuato y absorbe Nayarit, una parte de Michoacán y Oaxaca. Y esa franja es de oro, ¿sí? La franja también produce cobre, plata, molibdeno y plomo, pero añade un elemento que pocos sospechan que hay y cuya extracción ha sumido a pueblos enteros, por ejemplo, de Chiapas en la violencia. El gobierno sabía desde 1958, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que las localidades costeras, vírgenes además de el Cayacal, donde estaba la mina 95, que se reportó en el anuario estadístico de Guerrero de 2014 y el Calvario en Petatlán, también en Guerrero, tenían grandes yacimientos de titanio y que una angosta pero riquísima extensión de titanio atravesaba Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca y claro, Guerrero. Así que, ¿qué tiene Michoacán? ¿Qué ofrecen muchas poblaciones de Michoacán que no ofrezcan otros lados? Minerales, Vicente. ¿Recuerdas? Yo lo sostengo en García Luna, el Señor de la Muerte, que García Luna, con esa mente perversa que tenía, creó economías de escala, es decir, que algunos grupos controlaban ciertas cosas en cada estado. Y en el caso de Michoacán, hay grupos que controlan, por ejemplo,
grupos criminales que controlan la extracción los elementos alrededor de la extracción de la tierra que se saca, todo lo que se saca, el control de los trabajadores. Así que, ¿qué tiene Michoacán que no tengan otras tierras y que eventualmente es potencial? Tiene oro y tiene titanio, Vicente, tiene minerales que son muy ricos. Así que, ¿por qué se disputan tanto Michoacán? Pues por esto que te digo, Vicente, y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí es el narco, es la entrada de precursores químicos a través del puerto Lázaro Cárdenas, que aunque sea una ruta muy lejos, luego lo llevan por el sur del Estado de México y lo internan al país. Laboratorios en la tierra caliente, sí, de producción de drogas, la sierra de Nanchititla, por ejemplo, que conecta al Estado de México con Michoacán, laboratorios, sí. Pero lo que nadie nos dice, y te lo digo porque es esto viene en la guerra que nos ocultan, ¿sí? Te estoy citando documentos de la Coordinación General de Minería y la Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales de Calderón. ¿Qué tienen? Pues minerales, entre ellos oro y titanio. Y por eso se disputan tanto Michoacán, pero tienen cobre, plata, molibdeno, plomo, y ya hay otras tierras raras, Vicente. Así que, ¿por qué no? Además de los cárteles que hablamos, ¿por qué no fijarnos en el otro tema? ¿Por qué no han podido desde Calderón controlar a Michoacán? Porque se están disputando también esto. No solo es el tráfico de drogas, Vicente, porque finalmente habría otras entidades como Jalisco o la Ciudad de México, que es el mayor centro financiero de este país. Están disputándose también el control eventual de los minerales, oro, titanio, Vicente. Esto no te lo digo de ahora, esto lo tengo documentado por lo menos desde 2012, y es parte de la guerra que nos ocultan. Ya te platiqué en su momento que el Fish, el Fresa, ellos vienen retratados bien en la guerra que nos ocultan, pero lo que está en juego en Michoacán es son los minerales, Vicente. Eso verdaderamente está en juego. Así que ya para que te hagas una idea de por qué no se ha podido pacificar Michoacán, Vicente y Pepe. Así es, veo que ya llegó, aunque está en su auto, y le agradezco que haga el esfuerzo el abogado César Gutiérrez Priego de llegar a esta mesa de seguridad nacional. El abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. Primero te saludamos, César, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, una disculpa, como siempre, de repente te ponen una reunión, todo, le avisé por ahí a la producción y ya terminamos, estamos aquí en el carro, estamos parados para que no vayan a pensar que estamos cometiendo alguna imprudencia y la verdad, como siempre, es un placer poder estar aquí con ustedes, ¿no? Oye, le dedicas la columna al tema del asesinado presidente municipal de Uruapan, Michoacán, la columna que publica todos los martes en La Silla Rota el abogado César Gutiérrez Priego. En memoria de Carlos Manso, pidamos verdad, justicia y unidad y exijamos que la ética vuelva a ser guía en la política local y en los medios de comunicación también, mi querido César. Pero bueno, cuéntanos tu punto de vista, que me parece importante. Por cierto, publicas a horas de que la señora Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, también pidiera no a la violencia, no al vandalismo, porque a él no le hubiera gustado ver eso, entre otras palabras usadas por la esposa de Carlos Manso, César. Es correcto, Vicente. Mira, es que es ensuciar el legado, ¿no? Me parece que él era un edil que tuvo una forma muy particular de defender a los ciudadanos de Uruapan. Me parece que los que hoy tratan de mentir y calumniar al señalar que supuestamente había sido abandonado por el gobierno de México, que no había recibido apoyo por parte de la Guardia Nacional, pues quedó completamente claro que eso era falso. Y que también hay que reconocer que hubo fallas, ¿no? Como lo platicábamos el día de ayer, mi querido Vicente, respecto a la protección que se debió dar por parte de los escoltas que lo estaban cuidando. Pero cuando tú ves que hay un grupo de políticos, hay un grupo de comentócratas, hay un grupo de empresarios incluso que no quieren pagar impuestos, que empiezan a utilizarlo como si él fuera el tratar de colgarse
de esta lamentable suceso, esta tragedia que sucedió, pues me parece sumamente falto de ética, me parece aborrecible, porque de repente ver a Ricardo Salinas Pliego con un sombrero tratando de justificar que él no paga impuestos por lo que sucedió con el alcalde de Uruapan, ¿por qué no sacan entonces aquellos videos y aquellos audios donde él está reclamando como diputado federal de Morena a Margarita Zavala, haciendo el señalamiento de que su esposo tuvo la culpa de mucho de la violencia que se lleva a cabo en Michoacán y cómo ellos han sido responsables al haber simulado por medio, ¿no?, de Genaro García Luna supuestamente una lucha contra el crimen organizado. Aquí todo el mundo puede seguirse echando la culpa, pero la falta de ética que hay por parte de medios de comunicación, esta campaña que nosotros pudimos observar y que pues obviamente todos aquellos que conocen de medios digitales se dan cuenta cómo hay muchísimas cuentas bots que se están utilizando desde España, desde Sudamérica, desde algunos países incluso africanos, en donde empiezan a inflar, ¿no?, ciertos números, pues me parece completamente detestable y deleznable, porque hay que entender algo. No es casualidad que veamos que el gobierno de los Estados Unidos esté iniciando una serie de movimientos de tropas en el Golfo de México y en el Caribe. Asimismo, se suma el hecho de que un medio de los Estados Unidos, como no recuerdo si fue NBC o ABC, no quiero mentir, o fue Fox News quien saca la noticia de que Donald Trump está analizando con el Comando Norte incursiones militares con fuerzas especiales y comandos de los Navy SEALs para incursionar en México, para ir en contra de los cabecillas de los grupos criminales. Y empieza a escuchar a empresarios, a comentócratas, las mismas redes sociales, a solicitar, a pedir que un gobierno extranjero viole la soberanía nacional, pues me parece que esto es algo orquestado, que están aprovechándose de una tragedia y que cada órgano de gobierno tiene que aceptar la responsabilidad que le corresponda, ¿no? Pero incluso ayer lo explicábamos, ¿no?, cómo no vimos que el atentado en contra del presidente municipal fuera por parte de un comando armado. ¿Por qué? Porque Uruapan en realidad realmente tenía el apoyo del gobierno de México, de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, en estas bases de operaciones mixtas, y que ante el relajamiento de la seguridad en un evento público social aprovecharon estos sicarios, y que no es cosa menor y que no se nos debe olvidar, quien privó de la vida a Carlos Manzo fueron delincuentes, sicarios contratados por un grupo criminal que se le atañe al cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es muy importante. Me parece que tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy éticos, decir las cosas exactamente como son. Nadie ha dicho y nadie dirá que la violencia se ha acabado, nadie dirá que México es un país en donde ya no existen grupos criminales, porque eso sería mentir, pero la realidad es que sí se está haciendo un trabajo, y el tratar de aprovechar todo esto para terminar sacando un beneficio de carácter político, ¿no?, o económico, tergiversando la información, me parece sumamente lamentable y falto de ética. Y me parece que ustedes como periodistas están en la obligación de señalarlos y de exhibirlos, porque no es justo que malinformen a las personas y que utilicen la tragedia como moneda de cambio para sacar beneficios de carácter político. Lo has dicho bien, mi querido César, y bueno, avanzando también en la mesa, creo que es importante hablar de esto que publica ya el periódico El Universal. El periódico El Universal está retomando lo que en su momento también publicó la NBC, esta posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, realice operaciones contra los cárteles en México. Lo leo del periódico El Universal, publicado por Guadalupe Galván y Max Aub. El gobierno de Estados Unidos no está planeando, sino que ya cuenta con toda la información de inteligencia necesaria para atacar a los cárteles de la droga en suelo mexicano, asegura El Universal, una fuente del Departamento de Justicia estadounidense. Las fuentes. Estados Unidos ya tiene inteligencia para atacar a los cárteles en México. Resalta que no se ha tomado aún una decisión definitiva luego de que la NBC de Estados Unidos publicara este reporte. Expertos alertan sobre implicaciones. La fuente subraya que aún
No se ha tomado la decisión, mientras que el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, señala que un ataque así tendría un gran impacto en la cooperación y la coordinación bilaterales. Pero me llama mucho la atención, Pepe Reveles, en este primer párrafo de lo que publica el Universal. El gobierno de Estados Unidos no está planeando, ya cuenta con toda la información de inteligencia necesaria para atacar a los cárteles de la droga en suelo mexicano. Casi, casi así de la película. Ahí vienen los gringos, mi querido Pepe. Eh, Sigue la mata Pues dando en esta narrativa, ¿no? Pues es el intento de aterrizar tantas amenazas de Trump de invadir territorio mexicano, que por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado esa posibilidad siquiera, ¿no? No va a ocurrir durante su gobierno, pero pueden hacerlo a trasmano, no metiendo directamente las tropas, sino tratando de incursionar con otro tipo de tecnologías, podría ser a través de drones, ya artillados, porque ahora utilizan drones, pero sin artillar, y eso podría iniciar pues un intento de invasión que podría provocar la protesta mexicana, tendría que provocarla, porque no es posible permitir que se vulnere la soberanía mexicana. Yo creo que en orden de aparición, los Estados Unidos en este momento, aunque digan esto y lo comente el propio embajador Anthony Wayne, de que Trump quiere incursionar en México, en orden de aparición creo que tiene más interés en hacerlo en Venezuela. Lo ha demostrado en estos ataques en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, destruyendo ya en este momento más de 17 embarcaciones que supuestamente debemos creerle al presidente Trump que llevaban droga. Debemos creerle que eran del cártel de Aragua. Debemos creerle que eran de origen venezolano y que obedecían al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, la escalada siento que se va a dar en esa zona, porque ya en este momento Estados Unidos tiene en la armada más poderosa desde la crisis de los misiles de 1962 que se haya instalado jamás en esta zona del Caribe. Entonces, creo que le van a dar prioridad a esto, y sobre todo, si ya están ofreciendo una recompensa por el propio presidente, a quien llaman narcoterrorista, Nicolás Maduro, de $50 millones a quien quiera que lo entregue, bueno, pues falta un paso para que hagan una invasión de carácter territorial. Y luego estaría en el interés de Estados Unidos también atacar al gobierno de Petro, aprovechando la liga que no sé si exista, pero que ya dicen o la inventaron, la liga que hay entre el tren de Aragua y la vieja guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Que todavía hay resquicios de ella en Colombia. Entonces, creo que estamos viendo que México está en el tercer lugar de estas apetencias. Sin embargo, no quiere decir que de pronto no se invierta el orden de los factores para alterar ese producto de la invasión, el producto del intervencionismo por parte del gobierno de Donald Trump, que en efecto quiere hacer cosas que le den más fortaleza para las elecciones intermedias, que los republicanos recuperen terreno que han ido perdiendo, y que esto les ayude, ¿no? Ganar un apoyo interno, ¿no? Que Trump indudablemente ha ido perdiendo, pero busca recuperarlo a través de tocar los tambores de guerra, ¿no? También frente a la migración está, digamos,
presionando para que esto sea parte de la simpatía que se atraiga hacia su gobierno, porque dice que Joe Biden permitió todo, que fue el peor gobierno que ha ocurrido y que dejó entrar a medio mundo y dejó que los extranjeros, particularmente latinoamericanos, depositaran a sus delincuentes en suelo estadounidense para tratar de pues obtener ciudadanía, obtener trabajo, etcétera, etcétera, pero como una invasión silenciosa, la mencionó hace unos 3 días Donald Trump. Entonces, creo que si se menciona a México, pues ha de estar en la mente de Trump, pero no necesariamente está en las posibilidades inmediatas de que haga este tipo de incursión, ¿no? Creo que el orden de los factores va a ser importante. Va a ser primero Maduro, luego Petro y luego lo que se puede hacer en México. Pero bueno, hay que estar pendientes. O sea, no porque saquemos estas conclusiones, hay que descuidarse del afán invasor, intervencionista, violación de soberanía que tiene el actual gobierno de Donald Trump y que va a seguir teniendo mientras dure su mandato. Para mí me llama mucho la atención que después de tantos años haya personas que estén dispuestas a todo con tal de defender a Felipe Calderón. Paco, regresando un tanto al tema de Michoacán, fíjate que rescataron por ahí en redes sociales un artículo de la revista Proceso para decir que Calderón no lanzó la guerra contra el narco así nada más porque sí, que el que le pidió, hijos de la... El que le pidió lanzar la guerra contra el narco fue Lázaro Cárdenas Batel, hoy quien forma parte precisamente del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y quien también estuvo en el círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, quien en su momento era gobernador de Michoacán. Dice en Proceso en aquel entonces, apoyo federal contra el narco exige Cárdenas Batel. Y están retomando esto como si fuera, y dicen, y ahora calla Cárdenas Batel, ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum acusa a Felipe Calderón de haber iniciado la guerra contra el narco en Michoacán. Qué alucinante resulta que esos que dicen, eso pasó hace muchos años, defiendan después de tantos años a Felipe Calderón. O sea, alucinante. Y que además, a sabiendas de que García Luna está en el bote por ser generador de violencia, por haberse aliado con el narcotráfico. Mi querido Paco, perdón que regrese a esto, pero estoy viendo este nuevo twist, esta nueva curva en las narrativas de la oposición sobre el caso Michoacán. Fíjate, Vicente, te voy a dar una respuesta a esa porque la tengo, pero sobre lo que te decía Pepe, ¿tiene Trump la idea de alguna incursión militar a México, de bombardear? Sí la tiene, ya tiene los planes, los tiene desde 2020. En 2020, recuerda, le pidió a sus asesores en su primer mandato que buscaran cómo bombardear a México sin que México se enterara que era Estados Unidos. Tú recuerdas Mark Esper, que fue el segundo secretario de Defensa, todavía hoy son de guerra, cuando escribió sus memorias, dijo que Trump les planteó ya la idea de bombardear a México haciendo responsable a algún otro país y que le dijeron que estaba lunático, que no era posible, ¿no? Pero desde entonces ya tienen planes, saben supuestamente a dónde están, cómo están, pero la verdad es que lo hemos platicado algunas otras veces aquí, Vicente, en la mesa, no es posible hacerlo así. ¿Por qué? Porque los cárteles y de la droga, las organizaciones del crimen organizado, no usan uniformes, se pueden mezclar con quien sea. Así que no es una fantasía de ahora. Trump siempre lo ha querido hacer, pero Pepe tiene razón. ¿Qué prefieren? Venezuela por todas las implicaciones groseras, no de crisis que estallaría en México, no, por la que estallaría en Estados Unidos. O sea, no es solo lo que nos afectaría,
que nos afectaría bastante, le afectaría tanto a Estados Unidos como a nosotros. Es su primer socio comercial, se le caerían cuántos de entrada se le caerían la entrada de muchísimos productos, se le encarecerían autos, sería un problema grave para Estados Unidos, Vicente, y eso lo saben, por eso se retractó la primera vez. Y ahora, ¿a cuántas estaciones, a cuántos periódicos hemos escuchado y hemos leído con que ya están listos los planes para atacar a México o para incursionar militarmente a México? Vicente, pues los tiene desde 2020, ya sabían a dónde querían bombardear, sabían a dónde querían atacar, sabían a dónde querían enviar a sus soldados de operaciones especiales, los Boinas Verdes, por ejemplo, el Grupo Delta, los Navy SEALs, pero es el mismo problema que dice Pepe. Así que siempre va a estar ahí y cada periódico lo va a retomar de vez en vez lo va a retomar, Vicente. Cada periódico, cada medio, ahora es el Universal, ayer es que retoma lo que dice, a decir verdad, retoma lo que dice NBC. Así que lo van a tener ahí, Vicente, por mucho tiempo. Lo puede hacer Trump, sí, porque yo lo he dicho, está lunático. Para mí está lunático y un lunático puede ser cualquier cosa. Pero sus planes para eso vienen de 2020, Vicente, estamos en 2025. Así que Donald Trump está comprometido a desplegar soldados de operaciones especiales en México, sí, pero tiene un gran problema, es su primer socio comercial y con tantos problemas internos que tienen Estados Unidos, eso no sería solo un problema para México, sino que sería catastrófico para Trump. Pero bueno, ahora volvamos a Felipe Calderón Hinojosa, el carnicero de Michoacán. Dicen que se lo pidió Cárdenas Batel, suponiendo que sin conceder, suponiendo. Eso quiere decir que un gobernador de apellido Cárdenas tenía más poder de convencimiento de que Felipe Calderón. Tenía poder para convencer al presidente de la República, que era un carnicero, y eso quiere decir otra cosa que yo te dije la primera vez que me entrevistaste, que Felipe Calderón es un pendejo de mente, ¿sí? Es un enano mental, así te lo dije textual. Así va a querer pasar a la historia. Y ahora estos tipos que lo quieren alabar y quieren culpar a Cárdenas Batel del inicio del estallido de la guerra contra el narcotráfico, que así la llamó a Felipe Calderón, no la llamó a nadie más, él la llamó guerra. Quiere decir que era un imbécil, que se dejaba convencer por quien sea. Se dejó convencer por García Luna. Sí que tuvimos en la presidencia de la República, si no tuvimos a un criminal que es un criminal, tuvimos a un tipo bien pendejo y eso es un delito gravísimo también, Vicente, es incapacidad para gobernar y por eso metió al país en lo que lo metió. Así que esos tipos que están aduciendo que Cárdenas Batel fue el que lo convenció, le están haciendo un flaco favor a Felipe porque están reforzando lo que yo te dije la primera vez que me entrevistaste, Vicente. Por un lado, por otro, hay que ver a cuántos funcionarios de Michoacán detuvo Felipe Calderón, a cualquier cantidad en el michoacanazo, para favorecer a su hermana Luisa María Calderón Hinojosa. Así que, Vicente, le están haciendo un flaco favor. De por sí pensamos lo que pensamos de este tipo que es un carnicero. Imagínate ahora que salgan quienes lo siguen, lo apoyan, a decirnos, es que Calderón no fue Cárdenas Batel. Pues eso es un flaco favor, porque entonces también le dan derecho al grupo panista actual, que es una cúpula de mafiosos, le dan derecho a pensar a marginarlo, porque pues, es un pendejo que cualquiera lo convence. Así que, Vicente, que decidan los panistas, o es un carnicero o es un pendejo, pero es una de las dos cosas, Vicente, y es un criminal, una de las dos cosas. Para mí es las dos cosas, pero es un enano mental, Vicente. Bueno, y para cerrar, anda con todo el maestro Paco Cruz. Y para cerrar, querido César, de los temas que dejaron Pepe, Paco sobre la mesa, o esto que te menciono, ahora veo que están posicionando, fíjense nada más, a Ricardo Salinas Pliego como el hombre del pueblo, ahora que salió con sombrero. Dicen desde la cuenta de Guacamaya Leaks, aquella cuenta que se usó para filtrar información, presunta información del ejército en el sexenio de López Obrador, que incluso filtraron números de teléfono de periodistas acreditados a la mañanera como el de su servidor. Guacamaya Leaks dice, el hombre del pueblo Ricardo Salinas Pliego ya es una opción real
para rescatar a México del narcorrégimen de Claudia Sheinbaum. Bueno, Ricardo Salinas Pliego ayer, ante los empleados de Electra, llamó a los chairos hijos de perra, pero no solo eso, el hombre del pueblo ha tenido expresiones como: ya no llore, mugroso muerto de hambre, váyase a seguir trabajando para que un día sus tataranietos puedan tener la mitad del éxito que yo tengo. O voltea a su alrededor y dése cuenta que toda su vida vivirá así de jodido, ahora confórmese. O el hombre del pueblo: entienda, don pendejo, póngase a trabajar y ya madure. Sus pinches videojuegos lo tienen así de jodido, porque si fuera rico le valdría madre el aumento de 200 pesos. O tú nunca tendrás lujos, pendejo pobre. ¿Algún comentario para cerrar, honorable amigo mío, brother César Gutiérrez Priego? Lo que te decía, mi querido Vicente, cuando nosotros escuchamos que un personaje que no sabe nada de la dureza de la vida, hay que recordar cómo los Salinas, ¿no? Carlos y Raúl utilizaron una empresa quebrada como era Electra. Hay que recordar que incluso el mismo Ricardo Salinas lo dice. Él estaba como gerente de una tienda. ¿Por qué? Porque estaban quebrados y que los utilizaron para ellos poder darles Imevisión, incluso ellos mismos les prestan el dinero. Hay que recordar, es conocidísimo el hecho de que Salinas Pliego nunca le pagó parte del préstamo que le hizo Raúl Salinas. ¿Por qué? Porque obviamente era con la intención de beneficiarlo para ellos seguir sacando ciertos beneficios. Esa es una realidad. Que nos quiera venir a decir que él hizo fortuna por él solo, pues es completamente una falacia. Y que el día de hoy nos damos cuenta cómo incluso muchas de estas cuentas, y eso lo sé porque cuando yo fui candidato me tocó que me estuvieran atacando de varias de estas cuentas, como La Derecha Diario, como Guacamaya Leaks, como toda esta serie de bots que estuvieron atacando, ¿no? Están coordinadas por parte, pues, de el dueño, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Grupo Salinas, el dueño de Electra. Es un personaje no solo deleznable, sino que además pues, es un tipo cobarde que trata de aprovechar un hecho. Y es lo que yo decía, los administradores de la tragedia siempre tratan de sacar un beneficio. Y el problema es que tiene a muchas plumas, a sus medios de comunicación, pero además han estado pagando para toda aquella persona que pueda tener algún alcance en redes sociales, diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Obviamente ustedes empiezan a hacer los análisis, las empresas serias, ustedes que saben de medios de comunicación se van a dar cuenta como diferentes personajes que se pueden considerar como influencers o que tienen alcance en redes sociales, empiezan a tener un discurso muy parecido, empiezan a enaltecer a la figura de Ricardo Salinas, empiezan a denostar al gobierno de México y empiezan a atacar a la doctora Claudia Sheinbaum. Lo han hecho también con Omar García Harfuch. ¿Y cuál es la diferencia? Que nosotros en la derecha sí vemos que no importa lo que diga cualquier personaje, ¿no? Por ejemplo, hoy Raimundo Rivapalacio saca una columna donde ni siquiera sabe que el comandante de zona en Michoacán lo cambiaron hace meses, pero él asegura tener información confidencial y privilegiada por medio de sus fuentes, que siguen siendo las fuentes, pero las que sacan agua ahí en Palacio Nacional. Lamentablemente, pues el tipo ya es una burla respecto a la serie de mentiras e intrigas que publica que no tiene ningún sustento. Pero así lo vemos como ellos empezaron, ¿no? a traer gente que pudiera tener cierta influencia. Te lo digo porque a mí me contactaron y me ofrecieron pagarme mensualmente por empezar a realizar tweets, columnas en contra del gobierno. Y ahí es donde yo siempre les he dicho, la ética no tiene precio, la lealtad no tiene precio. Aquellos que piensan, y bien lo decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sean vulgares ambiciosos, entonces sí podrán vender la dignidad. Yo se los dije incluso, porque por ahí también algún partido político me dijo, oye, ¿por qué no te jalas con nosotros y te ofrecemos ser diputado plurinominal? Y se los dije, yo no soy Gibran, yo sí soy un hombre de izquierda con ideología. Me pudo haber ido bien o me pudo haber ido mal, pero yo lo que quiero es que haya un cambio verdadero en nuestro país. No es perfecto el gobierno de la Cuarta Transformación, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Ustedes, que son gente inteligente, que conocen de medios, se van a dar cuenta cómo todo esto está orquestado.
¿Cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda? La derecha, alguien dice una mentira y salen 10 personas a repetir la mentira, tratando de darle un contexto para crear una narrativa. Se lleven bien o se lleven mal, porque todos van con el mismo interés económico y político. ¿Qué pasa en la izquierda? Que todos se pelean entre todos porque tienen un grave problema de identidad donde que quienes quieren figurar es ciertos personajes. Y eso lo que termina haciendo es darle eco a estas narrativas, donde mienten, donde tergiversan. Es muy lamentable escuchar que un personaje que se ha hecho multimillonario haciendo negocio con el gobierno, que no le gusta pagar impuestos y que además es un misógino, es un personaje que le encanta denostar a la gente, donde todos aquellos clasemedieros que creen de el tío Richie, acuérdate que lo del tío Richie sale porque yo me burlo, porque alguien decía, como yo me apellido Priego, decían, es que él es Pliego, sobrino de Salinas Pliego, y por eso yo de broma decía, sí, claro, mi tío Ricardo Salinas, ¿por qué? Porque yo soy Priego con R y él es Pliego con L. Ah, pues de ahí empezó después los sobrinos del tío Rich. Este personaje, pues obviamente, es un defraudador, es un agiotista, es un personaje que se volvió multimillonario cobrándole intereses completamente fuera de lugar e ilegales a la gente. Él practica lo que se llama la práctica del anatocismo, que es cobra intereses sobre intereses, lo cual incluso es ilegal, pero como nadie lo ha puesto en orden, porque nadie había llegado a aplicarle la ley, pues entonces ahora sí él quiere salir a victimizarse. La realidad es que es una burla, pero todos aquellos que hoy le aplauden y que dicen, y que incluso atacaban hace unas semanas al alcalde de Uruapan, Michoacán, hoy no les importa porque saben que gran parte de la sociedad mexicana no tiene memoria y que muchos no quieren al gobierno de la Cuarta Transformación. El gobierno de la Cuarta Transformación no es perfecto, pero sí se está haciendo un cambio para beneficio social y para el beneficio del país. Que hay fallas, claro, como en cualquier gobierno, pero de que se están dando los resultados, ahí están, mi querido Vicente. Nada más no caigamos en la trampa, ¿no? De personajes como estos que realmente son defraudadores fiscales, que lo único que quieren hacer es salir a venderse como si fueran los grandes salvadores de México, cuando en realidad no son los salvadores de México y que son simples personajes que se quieren pasar de listos para simple y sencillamente sacar provecho de carácter personal. Mi Esa es la querido entrevista, ¿me César, permites? Dame un segundo, gracias. mi querido César, Perdón. ¿por qué no cierras precisamente para que tomes al policía que te va a infraccionar, cabrón? Para que lo atiendas. ¿Por qué no No, cerramos no, no. con tus redes sociales y promociona, por favor, tus espacios para la gente, para que la gente te respalde? Claro que sí, Vicente. Mira, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @StarGutiPri, a mi cuenta de TikTok, que es @StarGutiPri1, donde subo videocolumnas, a mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Prego, y los invito a leer mis columnas todos los martes y jueves, los martes en La Silla Rota, los jueves en el Heraldo de México, y por supuesto todos los martes aquí en Sin Censura, que es mi casa, en la mesa de seguridad, contigo, con Paco y con Pepe. Y como siempre, pues un abrazo y agradecido con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Cuídate mucho y gracias por hacer circo, maroma y teatro para estar. Gracias, César. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos también con tus redes sociales, maestro? Vicente, ahora que ya nos dijo que es sobrino de Salinas Pliego, un abrazote, César. Pepe, un abrazote. Yo ya sabes, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Muchas gracias. Un abrazote, Pepe. Gracias, Paco. Gracias, César. Y mi querido Pepe, como siempre, yo agradecido. El maestro Pepe Reveles sigue sin aparecer en redes sociales y qué bueno, pero le sigo recomendando sus libros como el de Necropolítica y Narcogobierno que presentó en la antepasada Feria Internacional del Libro en el Zócalo, Necropolítica y Narcogobierno. También el Afer Cassés, libro de referencia sobre el caso Floraz Cassés e Israel Vallarta, Premio Nacional de Periodismo. Y siempre agradecido, Pepe, que llegues aquí a la mesa todos los martes. Con mucho gusto, muchas gracias. Saludos. Saludos, Pepe. Gracias, Paco. Y déjenme enlazarme de